¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Sinergia CEFIA, este espacio en donde les acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. Como todos los años, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica presenta los datos relacionados al año anterior, relacionados con construcción, con intención de construcción, con cuáles son esos cantones en donde se están desarrollando un poco más cierto tipo de proyectos, y también presentamos esas perspectivas de cara a lo que será este año, el 2024. Hoy vamos a hacer un resumen de todo eso y también explicarles por qué es importante que nosotros como ciudadanos estemos enterados de la importancia de todos estos datos y de todos estos hechos. Voy a presentar de inmediato a nuestros invitados, el ingeniero Javier Chacón, director de operaciones del CEFIA. ¿Cómo está, don Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. También al ingeniero Marcial Rivera, que es el jefe de gestión de procesos del CEFIA. ¿Qué tal, Marcial? ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de contarle a la gente un poquito de cómo estuvo el año pasado. Eso es muy importante. Quisiera, don Javier, que primero nos cuente por qué es relevante para nosotros como individuos, como ciudadanos, como comunidades, conocer estos datos del CEFIA. ¿Por qué? Uno puede pensar, bueno, es que yo no construí nada ni intenté construir nada el año pasado, pero ¿por qué me sirve? Empecemos por ahí, ¿por qué es tan importante? Sí, tal vez empezar diciendo que el Colegio Federado tiene 4 fines primordiales o 4 objetivos estratégicos que enmarcan toda nuestra gestión. Una tiene que ver con la regulación del ejercicio de la profesión, por eso es tan importante los códigos, la normativa que hemos conversado en este u otros programas. El tema del control, y principalmente hacemos el control registrando los proyectos de cualquier tipo de ingeniería o arquitectura, en este caso que vamos a hablar de proyectos de construcción, así como el control, seguimiento, las inspecciones, la formación de nuestros miembros y la responsabilidad social. Y la responsabilidad social se traduce en compartir, en rendir cuentas y en ayudar a las personas, indistintamente sean profesionales de ingeniería y arquitectura, profesionales de otras ramas o personas que contratan esos servicios para que tomen las mejores decisiones. ¿Y cuáles son esas mejores decisiones? Bueno, si hablamos de una obra constructiva, si hablamos de un proyecto de desarrollo, eso pues empieza por cómo se tramita, cómo se realiza, con quién se debe hacer. Por eso siempre recordar la importancia de buscar profesionales de ingeniería y arquitectura. Y después, ¿cuál es el proceso tramitológico? Desde hace más de 16 años, más de 15 años, el Colegio Federado puso a disposición del país una plataforma de tramitación digital que se oficializó el año 2013 y que es la única vía para tramitar los proyectos. Dado eso, entonces tenemos la posibilidad de contar con toda la información que viene de esos proyectos directamente de la fuente, directamente de los profesionales. Esos profesionales cargan su información, dicen qué tipo de proyecto, nosotros hacemos un proceso de valoración y de esos datos que incluyen ubicación, provincia, cantón, distrito, tipo de obra, área de la obra y otra serie de características nos permite dar esos datos. Y esos datos, como lo vamos a hablar en un rato, tiene que ver con el tipo de proyectos, con el movimiento del sector, cuál es el balance entre obra pública y privada que le permita a los profesionales lograr mejores procesos, mejores negocios, a quienes comercializan materiales de construcción, siempre guardando las características y las regulaciones correspondientes, dónde están ubicados, a las municipalidades para tomar decisiones. Bueno, ahora que viene ya un proceso cercano de elección, también para que puedan tomar esas decisiones en materia de servicios y también para el país, para poder pues, desarrollar un sector como el de la construcción que es tan importante. Ahora sí vamos a entrar en materia de cómo estuvieron o cómo estuvo la intención de construcción en el 2022. Entonces aquí le voy a pedir a don Marcial que nos cuente un poco en dónde se vio el mayor crecimiento y en qué sectores. Creo que es importante, bueno, la primera noticia buena es que fue un año positivo, crecimos con respecto al año anterior. Durante el 2023 se registró un 1,4% más de metros cuadrados que en el año 2022. Esto significa que hay más construcción, pero sí hay que tener cuidado en qué lugares o en qué sectores eso está pasando, porque hay ciertas provincias que han subido, otras que han bajado. Nosotros tomamos esos metros cuadrados también y los dividimos por sectores, cuántos se construyen en viviendas, cuántos se construyen en locales comerciales, y no es el mismo comportamiento que ha habido. Entonces, algunos números importantes. La provincia de Guanacaste es la gran ganadora en el año 2023, porque no solo aumentó la cantidad de registros totales con respecto a sus años pasados, sino que es el año en que la provincia de Guanacaste es la que registra más que todas las otras provincias. Cuando nos vamos muchos años hacia atrás, casi siempre la provincia de Alajuela y la provincia de San José son las que más metros cuadrados registraban, y ahora Guanacaste está tomando ese lugar. Cuando lo vemos desde otra óptica, del tipo de obra que se construye, lo que más se construye es obra habitacional.
casas, pueden ser casas de interés social, puede ser un condominio, puede ser un apartamento. Ese es el sector más grande en nuestro país. Prácticamente un 36% de todos los metros cuadrados que se construyen son del sector habitacional. Y también otra forma importante de segmentar la construcción es que podemos construir una obra nueva o podemos hacer una remodelación o una ampliación en una área que ya tenemos. Entonces, el año pasado, el 76% de los metros cuadrados que se registraron son nuevos. Entonces, si hubiera que hacer un resumen muy rápido, ¿cómo fue el año pasado? Fue un año muy bueno en Guanacaste, en construcción habitacional y en construcción de obra nueva. Además de eso, don Javier y don Marcial, yo quisiera también que antes de seguir construyendo o presentando los datos, hablemos de la importancia que reviste que este sector prácticamente no esté paralizado porque dinamiza economías locales, ¿verdad? Ustedes hablaban de diferentes tipos de proyectos y uno pensaría, bueno, es que en proyectos grandes solamente vemos a grandes empresas. Bueno, en las grandes empresas hay diferentes grupos de trabajadores, pero también en proyectos a pequeña escala están los empresarios locales o las personas que tienen conocimientos, que son profesionales o independientes, que están trabajando. También es una forma de no solamente ver una construcción hecha, sino que también implica el desarrollo de familias. La construcción es un sector económico que debe ser activo, ojalá siempre. Sabemos bien que cuando hay crisis, cuando hay situaciones, se dice que la construcción es uno de los sectores que primero entra en crisis y que después es como de los últimos que sale. Lo vivimos en la pandemia, lo vivimos en el año 2009, lo hemos vivido a lo largo del tiempo. La construcción no solo desarrolla las obras que el país necesita, que las familias necesitan, sino también da trabajo, ¿verdad? Y genera esos encadenamientos. Y ahora Marcial decía del gran ganador Guanacaste. Bueno, nada hacemos con que una provincia o un cantón específico crezca en un tipo de obra si no tiene desarrollada la infraestructura necesaria y los servicios necesarios. Ahí es donde hay una unión entre las políticas del gobierno central, indistintamente cuál sea la persona que esté en turno, como los gobiernos locales. Y eso sí tenemos que destacarlo bien, porque cuanto más fácil, cuanto más expedito, cuanto más claro se tenga ese proceso de tramitación, pues efectivamente podríamos empezar a construir más rápido. Y ni qué decir de los puestos de trabajo que se desarrollan, que se logran. Vamos a hablar más adelante de la importancia de la obra pública y la obra privada, porque es un solo sector que, si bien es cierto, está comprendido por diferentes actores, debe funcionar como uno solo. Y hay una ventaja también del sector construcción, y es que es de los sectores que es más, distribuye de una mejor forma el trabajo. Hay algunos tipos de trabajo que solo lo hacen personas con estudios universitarios, y en una construcción uno se puede encontrar desde un profesional en ingeniería o en arquitectura, un peón, una señora que vende refrescos, que vende empanadas, la señora de la soda alrededor, que ahora tiene 10 personas que alimentar, el señor transportista que lleva materiales, el señor que vende materiales, etc. Y este tipo de actividad económica repartida en diferentes zonas del país también permite democratizar de una forma mejor el acceso a la riqueza que genera la construcción. Porque no solo hay que pensar en la construcción durante el tiempo de la construcción, sino que después queda una obra construida que puede ser, por ejemplo, en caso de obras industriales, puede ser una fuente de empleo permanente, o en el caso de un centro comercial que se construya, una tienda para vender, genera también empleos. Entonces, el saber que se está haciendo construcción significa que la economía está muy sana, y eso es un muy buen punto. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conociendo detalles de las perspectivas del 2024 en materia de ingenierías y de arquitectura. En M Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPER. Algunos de los temas serán agua potable y saneamiento, infraestructura vial, tecnologías 5G, energía
vivienda, entre otros. A partir del jueves 8 de febrero, les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el Colpe. Volviendo a los datos asociados a esa intención de construcción, ya nos informan que Guanacaste es la provincia que viene desde incluso el semestre anterior al momento en el que se hace esta revisión, viene con un crecimiento importante. ¿Cuáles no han podido crecer quizá con el ritmo que uno desearía o esperaría? Y también a qué se le puede atribuir, ¿verdad?, esa situación de las que quizás no han crecido en esa línea que uno esperaba o que uno espera precisamente por eso, por el bienestar de las comunidades inmediatas y sobre todo de quienes nos desplazamos a distintas provincias del país. Creo que hay que reconocer que nuestro país tiene diferencias. Por ejemplo, Limón es una de las provincias que tiene menos habitantes y probablemente va a construir menos que una provincia que tenga más habitantes. Entonces, si hubiera que pensar cuál es la provincia que menos construyó, casi siempre es o Limón o Cartago, que son provincias con pocos habitantes. El año pasado, 2023, fue Limón la que menos metros cuadrados registró. Pero la que más cayó con respecto al año anterior, o sea, la que disminuyó más, fue Heredia. Y en Heredia se está presentando un fenómeno muy interesante porque tal vez hace 10, 15 años, cuando íbamos a buscar una casa o queríamos ir a buscar, prácticamente que era Heredia el foco donde teníamos que ir, a donde había más condominios, a donde había más residenciales en venta, y ya cada vez hay menos espacios para construir. Y cuando esos espacios se van reduciendo, si no cambian las políticas de los gobiernos locales con los planes reguladores que permitan otro tipo de actividades, por ejemplo, si ya no podemos construir urbanizaciones, tal vez tenemos que pensar más en construir en edificios, pero para poder construir en edificios, la normativa debe permitir que eso suceda. Y está pasando que muchos de los cantones de Heredia ya se están saturando del tipo de construcción horizontal y es muy probable que necesitemos cambiar a tipos de construcciones verticales para poder concentrar más población. Entonces, mientras Limón es la que presenta una disminución, es la que tiene menos metros cuadrados, Heredia es la que presentó una mayor disminución en este año 2023. Hay un aspecto que es importante analizar y nosotros tenemos toda esta información en nuestra página web ahí, para que todas las personas puedan Aquí en buscarla. pantalla la van a encontrar. Importante, sigan esa dirección y cualquier consulta, pues ahí están los canales también para hacerlo. Porque nos permite identificar por tipo de obra y con eso predecir o tratar de generar una perspectiva a futuro. Cuando vemos cada provincia, lo podemos hacer por cantón, hay tipos de obra habitacional, comerciales, industriales o de infraestructura. Y tenemos provincias en las cuales los metros cuadrados totales de infraestructura que tiene que ver con carreteras, puentes o desarrollo que va a soportar una construcción o un desarrollo futuro, no son tanto los metros cuadrados. Y por lo general, sí, si tenemos una importante cantidad de metros cuadrados registrados de infraestructura, pues podríamos entender y predecir, ¿verdad?, que va a haber una perspectiva positiva en los otros tipos de obras. Hay que darle mucho seguimiento. Marcial hablaba de las municipalidades, los planes reguladores. Toda esta información es importante. ¿Cómo se da la tendencia? Pongamos el caso de lo que era una provincia, un cantón como Alajuela, ¿verdad?, que tuvo su desarrollo mucho por el tema del aeropuerto, por las zonas francas que se fueron haciendo con el tiempo, cómo se fue la gente a vivir también en ese sector. Entonces puede ser un cantón donde tengamos mucha obra habitacional, comercial e industrial. No así en otros cantones donde la mayoría son metros cuadrados habitacionales, que si no se da un desarrollo, ¿verdad?, de infraestructura, otros servicios, difícilmente la gente vaya a ver atractivo, porque tampoco hay fuentes de empleo, sí, de ir a esos lugares. Hay otros cantones, y podemos hablar más adelante, que están haciendo una migración y que es importante también seguir el hilo. Estos cantones los conocíamos como dormitorios. Si alguna vez lo han escuchado en el programa o en otro momento, es esos cantones o esas provincias a donde de verdad nos devolvemos quienes quizá hemos tenido que emigrar a San José o han tenido que ir a Alajuela, o personas que viven en Cartago y se trasladan hasta Grecia, por ejemplo, para ir a trabajar. Se convierten en eso, en el espacio en donde voy, me quedo el fin de semana, descanso y continúo esa dinámica por situaciones como las que ustedes describen. Y por eso quisiera, a propósito de este aspecto, que nos podamos hablar del desarrollo público y del desarrollo privado, porque sin uno, el otro, pese a que quiera crecer muchísimo y tenga toda la intención, quizá no puede explotar en el buen sentido o desarrollarse, porque no existen las condiciones que ya don Javier hablaba. Entonces, ¿cómo está la relación de la obra pública y de la obra privada? ¿Es la que debe ser? ¿Están un poco ahí desequilibradas? Sí, tal vez, y antes de que Marcial nos dé los datos,
explicar que todo proyecto, indistintamente público o privado, así sea una casa, un edificio comercial, un estadio, un hospital, cualquier obra, indistintamente sea de interés público, interés privado, fondos públicos, fondos privados, debe tramitarse ante el Colegio Federado. Por eso tenemos la posibilidad de decir que el 100% de metros cuadrados, X porcentaje es público, X porcentaje es privado. Esto lo tenemos en una serie de datos desde hace mucho tiempo que nos permite comparar y tal vez pues hasta tratar de adelantar algún tipo de causas que puedan incidir en la tramitación. Pero bueno, hay que analizar los datos, ¿verdad? Para poder entender esa dimensión. Por ejemplo, cuando nos devolvemos al 2014, más o menos entre el 2014 y el 2017, como un 15% en promedio de todos los metros cuadrados que se registraban eran de uso público. Eso, hacemos una división muy similar a la que hace el Banco Central con la parte económica, porque se considera de uso público la infraestructura del Estado que todos podemos utilizar, carreteras, hospitales. Por ejemplo, las casas de interés social no se cuentan porque es un destino privado. A pesar de que es inversión pública, es para que una familia lo use, no es un espacio que todos podemos utilizar. Entonces, con esa aclaración y ese número que veníamos alrededor de un 15%, después del 2019, cuando se vino la aplicación de la ley fiscal, que redujo mucho la cantidad de dinero que el gobierno podía invertir, ese número comenzó a caer. Se unió en el año 2020 con el COVID, que fue otra crisis también que tuvo el país, y llegó a números del 2%. O sea, pasamos de tener un 15% de metros cuadrados de uso público a tener un 2%. Y cayó, eso es como los picos menores que hemos tenido por dos efectos, el efecto de la ley fiscal y por el efecto de la crisis. Después de eso ha seguido subiendo, pero no hemos logrado ni siquiera llegar a estos promedios que teníamos hace 10 años de un 15%. El año pasado registramos un 7%, 7,6% de metros cuadrados de obra pública, que es un número mejor que el que llegamos a tener en algún momento, pero todavía no está llegando a esos números de inversión que necesitamos. Porque es que sabemos que ocupamos más inversión. Un país que está creciendo, un país que necesita más vías, un país que necesita más carreteras, más infraestructura que todos podamos utilizar, debería estar invirtiendo alrededor de un 30% de los metros cuadrados, debería ser inversión del Estado y un 70% debería ser inversión privada. Y estamos en un país que los privados están aportando el 90% de la construcción. Y ese es un número que no refleja una buena participación del Estado en la inversión de infraestructura. Un aspecto, para terminar de redondear la idea, es que cuando hablamos de obra pública no solo nos referimos a carreteras, que por lo general hablamos de infraestructura vial. Que tenemos en la mente, Exacto, la mayoría. ¿no? Porque tenemos la mayor necesidad, porque tenemos presas, porque hay obras que están ahí en desarrollo, etc. Pero también estamos hablando de obra educativa y hemos visto las necesidades que se tienen a nivel de centros educativos, no solo de obras nuevas, sino de adecuaciones o remodelaciones. Importante, nosotros registramos no solo proyectos nuevos, sino también remodelaciones y ampliaciones. Obra educativa, como decíamos, obra deportiva. Por lo general, cuando hay temas de juegos nacionales, vemos que hay un impacto en algún cantón, ¿verdad? Por algún ajuste de las obras, infraestructura de salud, etc. O sea, no solo hablamos de infraestructura vial. Las personas pueden decir, bueno, pero yo veo que hay movimientos no sé, en Cartago, al entrar a la Lima, o que se está trabajando en Circunvalación Norte. Esos son proyectos que se registraron o hace 4 años o hace 8, o eventualmente hasta más tiempo. O sea, los estamos desarrollando, eso es bueno. Pero si no estamos registrando obra pública ahora, si no se está diseñando obra pública ahora, difícilmente vamos a tener ese movimiento constructivo en años posteriores. Por eso es tan importante, siempre es un llamado al gobierno de turno para poder, y también a los gobiernos locales, porque esto es integral, ¿verdad? Tratar de definir, desarrollar, diseñar esas infraestructuras que vayan a construirse después. Podría estar sucediendo, don Javier, a propósito de lo que usted menciona, el hecho de que haya proyectos que se registraron o que al ser, ¿verdad?, con recursos del Estado se asignaron hace 8 o 10 años y apenas estamos viendo como la finalización, porque no necesariamente nosotros estamos viendo el movimiento de tierra, no hemos visto, ¿verdad?, todo lo que se está haciendo del suelo hacia abajo, como popularmente nosotros decimos. Claro, no estamos viendo eso, entonces pensamos que tal vez no está pasando nada y de repente vemos que ya están levantando una edificación y decimos, ay, al fin están construyendo tal proyecto, pero nos estamos quedando totalmente rezagados con los datos que explicaba don Marcial, porque si pasamos de ese 15 a un 7 y todavía estamos ahí en números rojos,
y tal vez no estamos viendo nuevos proyectos que vengan desde el Estado, nos vamos a quedar un momento en donde ya no fue que hay movimiento de suelo hacia abajo, es que ya no hay. Es que no se está diseñando, o podríamos llegar a no diseñar, esas necesidades de los años futuros. Hablamos de ampliaciones de vías importantes, como puede ser la Ruta La 27, hablamos mejoras que se tienen que hacer a otras vías, y repito, no solo vías, sino también infraestructura sanitaria, plantas de tratamiento, sistemas que puedan atenuar cualquier situación que se tenga. Ese es el impacto, ¿no?, que se tiene. No lo decimos nosotros, obviamente lo decimos por el tema de las estadísticas, por cuando fue registrado, pero la misma prensa ha dicho que proyectos como por ejemplo el de La Galera, que se inauguró y que llega a solucionar una necesidad que se tenía, más bien venía de gobiernos anteriores. Repetimos, es muy bueno que el gobierno lo desarrolle. Todas las personas pues vamos a disfrutar de esas obras, indistintamente cuando se hayan tramitado. Pero el gobierno siguiente tiene que también ejecutarlo, el siguiente tiene que ejecutarlo. Esos son proyectos país, no son proyectos que deberían ser solo de un término. Hacemos la pausa y regresamos para seguir conversando sobre la intención de construcción en nuestro país. En el tribunal tenemos una serie de vías de información, empezando por nuestra página web www.tse.go.cr. Ahí puede, en una sección de votante informado, ver exactamente cuál es esa oferta política, ver un fichero cantonal, por ejemplo, cómo estamos en esos indicadores, y nuestro cantón pues tiene amplios espacios de mejora donde te es más importante saber escoger. Pero abogamos por ese voto razonado, porque también desde nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, por ejemplo, hasta haciendo una simple llamada telefónica o mandando un mensaje de texto al número 1020, no solo ahí vamos a poder, cualquier persona podrá saber dónde votar. O sea, no solo el cantón, no solo el distrito, sino la escuela, el número de junta y hasta el número de elector va a poder saber para poder ir. Recordemos que tenemos 12 horas para poder ir a votar el próximo 4 de febrero, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero además, antes de ir, ojalá que podamos dar una revisadita. ¿Cuáles son esos partidos? ¿Cuáles son esos candidatos? ¿Qué propuestas hacen? Ya vamos hacia el cierre del programa, y con esto que ustedes mencionaban, es muy valioso ver cómo el sector permea a todos los sectores, en realidad, ¿verdad? Los encadena al sector educativo, al sector salud. Estamos viendo un repunte importantísimo en nuestro país asociado al turismo. Estamos superando las cifras que estábamos previos a la pandemia. Y claro, cuando vemos información de que Guanacaste crece mucho, entendemos también que la gente se mueve hacia Guanacaste, los turistas locales y los internacionales, y que claro, ocupará desarrollo, pero también otras provincias lo necesitan de esa forma, pensando en que la gente venga a hacer turismo más de montaña, que haga turismo rural, ¿verdad? Solamente por mencionar uno de los sectores que tanto nos encadena. Y es por eso que quisiera que ya en el cierre ustedes nos puedan comentar de qué condiciona el crecimiento y cuáles son esas perspectivas que existen desde el CEFIA para el 2024. Entonces aquí los dejo que entre ambos, alguno me cuente de qué es lo que quizás no nos deja crecer tantísimo y qué esperamos para el 2024. Hay que reconocer que los diferentes tipos de obra pueden tener diferentes tipos de restricciones, aunque hay algunas que son transversales para todas. Por ejemplo, cualquier tipo de construcción donde vayamos, vamos a ocupar electricidad, agua y telecomunicación. Muy probablemente la telecomunicación es una de las más fáciles de llevar porque puede llegar inalámbricamente con unas antenas. La electricidad, tenemos una muy buena red y una muy buena cobertura, pero particularmente el agua ha sido como el talón de Aquiles en un país tan lleno de agua como el nuestro. Donde llueve siempre. Donde llueve siempre. Y lo que hemos identificado es que muchas de las restricciones para un mayor crecimiento y para una distribución mejor es que existen zonas del país donde el ente que brinda el servicio de agua no está permitiendo que se desarrollen nuevas construcciones porque no tiene suficiente agua para ofrecer a los proyectos. O tal vez hay suficiente agua, pero no hay suficiente infraestructura para llevar el agua a las comunidades, que es parte de lo que venimos hablando de esa obra de inversión pública. Entonces, el sector construcción en Guanacaste se ha concentrado principalmente en el cantón de Santa Cruz. Eso se puede ver muy, muy puntualmente ahí. Y probablemente hay muchos otros cantones como La Cruz, Avangares y otras zonas que podrían estarse desarrollando como polos de desarrollo que no tienen esa posibilidad.
muy probablemente otro de los temas que podría también impulsar es cómo se atrae el turismo. El aeropuerto internacional Daniel Oduber ha sido clave en poder atraer personas a la zona de Guanacaste y por eso se ha vuelto un polo. Desarrollar otros aeropuertos internacionales en la zona sur, que es un proyecto que venimos oyendo desde hace mucho tiempo, un aeropuerto en Limón, significaría esa inversión en obra pública que también podría distribuir mejor el interés para que los turistas y el resto de nosotros nacionales también vayamos y utilicemos más otras zonas del país. Entonces, si hubiera que pensar cuál es esa restricción principal que tenemos, probablemente es el tema anterior que dijimos y es la inversión pública que permita que podamos hacer más actividades. Sí, eso, don Javier, ¿qué esperamos para el 2024? Yo creo que a todos nos interesa eso porque sabemos que también puede ser el reflejo o puede ser la antesala del año que sigue y es valioso para ir pensando nosotros mismos ya en las tomas de decisiones, que eran lo que ustedes mencionaban también, y en cómo nos vamos sintiendo como ciudadanos y en tomar decisiones para involucrarnos, por ejemplo, con el proceso electoral que se avecina, que es municipal, o el futuro cuando sea presidencial. Nosotros, después del decrecimiento tan importante que registramos en el primer año de la pandemia, en el 2020, que no solo fue por COVID, eso es importante explicarlo, tuvo que ver, es una combinación entre COVID, entre el impacto que tuvo la Ley de Finanzas Públicas y también una disminución en la obra pública, como también lo decía Marcial ahora. Hemos ido registrando un crecimiento, 0.8% el 21 contra el 20, 1.2 del 22 contra el 21 y 1.4, como lo dijimos al inicio del programa, para el año 23. Con base en esa tendencia, con la ubicación de donde están esos desarrollos, con el análisis de los planos de agrimensura, que también tenemos una plataforma que permite el trámite por parte de los profesionales en topografía, dónde están ubicados, el porcentaje de esos planos que son para construcción futura y sobre todo por un aumento importante en remodelaciones y siempre el movimiento que está en Guanacaste, el Pacífico Central, esperamos, y las perspectivas así nos lo dicen, que podamos tener un crecimiento alrededor de un 2%. Sigue siendo un crecimiento, es importante que se mantenga y que pueda desarrollarse después, ojalá con mayor obra pública. Marcial hablaba de planes reguladores, la integración de las municipalidades. También tenemos que seguir trabajando en simplificación de trámites, que sea más expedito hacerlo. Y esa simplificación de trámites no es solo que si tengo que presentar un papel o si lo puedo hacer digital, no tiene que ver el por qué presentar ese papel. Si realmente podemos avanzar a una verdadera transformación digital en el cual integremos las bases de datos, integremos todo lo que se tenga a nivel del gobierno central y las municipalidades. Por eso nosotros hemos servido como link, ¿verdad? Como enlace inicial. Aquí entran todos los proyectos y volvemos a esta información. Así tiene que hacerse en todo, no solo agua, electricidad, servicios conexos, pero también en el desarrollo de infraestructura necesaria para hacer un trámite más eficiente. Don Javier, don Marcial, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias. Espero que sean otros espacios de conversación en el 2024, que nos veamos más seguido. Sí, esperamos hacer un ajuste también o una valoración a mitad de año, como ha sido la costumbre, para que las personas puedan seguir tomando las mejores decisiones. Así es. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y también a ustedes por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CEFIA. Nuestra cita es dentro de 8 días.